Muchachas, vamos a ver entonces un poco el tema de diagonalización y de visualmente por qué algunas matrices no son diagonalizables y qué significa eso geométricamente. Bueno, si estás viendo este video, asumo que viste, o al menos que tenés alguna idea de cómo es el tema, o sea, qué significa que una matriz sea diagonalizable, eso de que alarga o achica vectores dentro de bueno, justamente los autovalores, que uno puede hacer un cambio de base y torcer los vectores y ver cómo se alargan o se achican esos vectores sin rotarlos. Bueno, esto es todo lo que se explica en los videos esos que están colgados en la página o en Discord de 3 Blue, 1 Brown, o hay un par de videos más, así que explica con animaciones todo esto, al menos en 2D, que es más fácil de visualizar. Bueno, entonces nada, partiendo, eso básicamente explica qué es lo que pasa cuando una matriz es diagonalizable y por qué se puede hacer eso. Digamos, cuál es el sentido ese de agarrar, hacer un cambio de base, ir a esa base en donde la matriz lo que hace únicamente es ser diagonal, cuyos elementos son los autovalores, por lo tanto solamente alarga o achica elementos de esa base sin rotarlos, sin cambiarlos, y después vuelvo con la inversa de la matriz de cambio de base, que es la matriz de autovectores, vuelvo a mi sistema original. Entonces, de esa manera la matriz es diagonalizable porque puedo hacer ese proceso. Ahora bien, en el ejercicio 4.3 de la guía hay un ejercicio, bueno, sí, ese ejercicio, que te tira dos matrices y te dice ver qué, o explicar por qué no son renormalizables, cualquiera, estoy en otro tema. ¿Por qué no son diagonalizables? Bueno, voy a explicar un poco acá por qué la primera matriz, que es lambda 1, 0, lambda, por qué esa matriz no es diagonalizable, y lo vamos a ver un poco geométricamente. Entonces, supongamos una matriz que sí es diagonalizable primero, que no es de esa forma lambda 1, 0, lambda, que es esta matriz de acá, ¿sí? Lambda, bueno, lambda acá no existe porque todos son distintos, entonces 2, 1, 0, 3. Acá tenemos un software que claramente yo no escribí, que es esto de acá, que me bajé a internet para el matemática, es este, bueno, no se ve porque no estoy grabando esa parte, pero es un programa que es espectacular, que lo recomiendo fuertemente usar. Básicamente lo que hace es, te grafica un triangulito y el triangulito transformado mediante la transformación lineal esta, ¿sí? Es decir, a cada punto es un vector de R2, lo multiplica por esta matriz y te devuelve este, a ver, por ejemplo, este punto de acá te lo mapea a este punto de acá, esta esquina de acá te la mapea a esta esquina de acá, y así siguiendo. Entonces, acá, más que el triángulo, lo que me interesa que veamos es estos dos. A ver, este es el triángulo original y este es el triángulo mapeado, ¿sí? Lo que más me interesa es que vean este lado y este lado, ¿sí? Así lo pensamos como dos flechitas. Tendría que haberlo modificado esto, pero me lo bajé a internet, el código estaba así, con un triángulo y listo, ya fue. Piensen esto como una flechita, un vector, y esto como otro vector, ¿sí? Olvidémonos de esta línea y de la zona sombreada de adentro. Simplemente este vector y este vector. Entonces, esta matriz de acá, que sí es diagonalizable, ¿qué es lo que está haciendo? Por un lado, este punto lo está mapeando acá, ¿sí? Y por otra parte, este punto lo está mapeando acá. Entonces, si yo, por ejemplo, muevo este punto, vamos viendo cómo va cambiando el punto al cual lo mapea, ¿sí? Ahora, por un lado, veamos una cosa. Primero, este vector, vemos que lo mapea a, o sea, el vector este que es el 2, 0, lo mapea al 4, 0, ¿sí? Significa que es simplemente un múltiplo por el mismo vector. Con lo cual, el vector 2, 0 es efectivamente un autovector. 2, 0, 1, 0 es lo mismo, ¿no? Porque un autovector, cualquier múltiplo de un autovector sigue siendo autovector. Y bueno, nada. En este caso, el autovalor es 2. ¿Por qué? Porque lo multiplica por 2. Entonces vemos que este vector, todo el eje X, es un autovector. Y por otra parte, a ver, el vector 0, 2, que es este punto acá, no es un autovector porque este punto lo mapea acá, no lo mapea dentro de esta misma recta, ¿sí? Entonces claramente esto no es autovector. Ahora, si nosotros torcemos esto un poquito y llegamos acá, ahí vemos que
efectivamente este punto está mapeado sobre la misma recta que esto, ¿sí? Esta recta es la generada por el 1, 1, ¿sí? 1, 1, 2, 2, 3, 3 es lo mismo. O pi, pi, raíz de E es exactamente lo mismo. Entonces vemos que si nosotros nos desplazamos por esto, el vector mapeado sigue estando dentro de esa misma dirección. Y si nos vamos para los negativos también, ¿no? Bueno, sin irse de la línea esta del 1, 1. Entonces esto efectivamente es un autovector. Entonces encontramos dos autovectores linealmente independientes, dos autovalores, listo, es diagonalizable. De hecho, si nos vamos, por ejemplo, acá lo que hice es simplemente agarrar, me definí esa misma matriz, calculo los autovalores y los autovectores. Entonces esta es la matriz 2, 1, 0, 3. Los autovalores son 3 y 2, los autovectores son 1, 1 y 1, 0, como vimos recién. Esto de acá no importa. Y acá lo que hago es me defino, se va a ver por qué estoy haciendo esto para cuando explique lo siguiente, ¿no? Entonces, me defino un vector en coordenadas polares, o sea, tiene norma 1 y es el coseno de t seno t, ¿sí? Norma 1 con un ángulo t. Multiplico ese m por b y obtengo esta cosa f de acá. Bueno, nada, está bien, llamo eso el resultado, no importa lo que estoy haciendo en el medio. Lo que quiero hacer ahora es hallar, una vez que transformé este vector y lo multipliqué por m, perdón, ¿sí? O sea, agarro m, mi matriz esta original, multiplico por m a un vector que tiene simplemente norma 1 y un ángulo t, ¿sí? Obtengo esto de acá, qué sé yo, lo único que me importa es hallar el ángulo de ese vector. Bueno, el ángulo es el arco tangente de este res, lo me llamé res a la variable, la componente 2, que es esta, o sea, la componente y, sobre la componente x, y es esto de acá. Y lo que voy a graficar es la diferencia entre el ángulo original menos el ángulo que obtuve después de hacer el gráfico. Entonces, si vamos acá, veíamos que cuando el ángulo original es 0, ¿sí? O sea, este vector de acá, el ángulo que obtengo después es 0 también, ¿sí? Es esto de acá. Ahora bien, si yo empiezo, estoy acá, si empiezo a aumentar el ángulo azul, ¿sí? De este vector de acá, vemos que este ángulo rojo empieza a aumentar, pero aumenta más, ¿sí? Que esto de acá. Entonces acá la diferencia entre este ángulo y este ángulo es negativa, o sea, este menos este ángulo es negativo. Llega un momento donde empieza a decrecer la velocidad con la que aumenta el ángulo rojo o violeta, no sé qué color es ese, y llega un momento que se hacen, cuando el ángulo es pi sobre 4, 45 grados, la diferencia se hace 0, ¿sí? Tiene el mismo ángulo, esto que esto de acá. Si sigo aumentando, la diferencia se empieza a hacer positiva, ¿sí? Hasta que, bueno, acá tendrá un cierto valor esta diferencia. Y eso es exactamente lo que vemos en este gráfico. O sea, arranca cuando están... esto es el ángulo, ¿sí? El eje X es el ángulo del vector original. Empiezo a subir, el vector mapeado crece, tiene ángulo más grande, entonces la diferencia es negativa. Llega un momento donde en ángulo igual pi sobre 4, este número es pi sobre 4, se hacen iguales los ángulos porque estoy en el autovector y por lo tanto la diferencia es 0 y después la diferencia empieza a aumentar, cada vez es más positiva como vimos recién, ¿sí? Hasta que llega a esta diferencia de acá. Bueno, ahora, ¿qué pasa entonces cuando no es diagonalizable? Es decir, cuando tenemos una matriz de la forma lambda 1, 1 lambda, como tenemos en el enunciado S. En este caso sería, por ejemplo, 2, 1, 0, 2, ¿sí? Bueno, vemos que esta parte, este vector, sigue igual, ¿sí? Simplemente el 1, 0 es un autovector. Ahora, tenemos que encontrar otro autovector también para decir que es diagonalizable. No lo va a hacer, pero bueno, si quisiéramos que fuera diagonalizable, necesitamos además otro vector, otro autovector. Bueno, hagamos lo mismo que antes. Llevemos esto para acá a ver cuándo este vector se hace paralelo a este. Bueno, vemos que eso no pasa nunca. Es decir, solamente va a pasar cuando llegue a este vector de acá, al eje X. Ven que cada vez se hace más chiquita la diferencia, cada vez más chiquita, pero nunca llega.
ahí ya, bueno, ya se empieza, ya cada vez se ve menos porque, bueno, una cuestión del grosor del trazo del programa, ¿no? Pero de la pantalla. Pero si pudieran hacer zoom, verían que no llega a ser exactamente igual nunca hasta que tocó acá, ¿sí? Una vez que tocó acá, se hacen iguales. Pero bueno, esa información de que esto es un autovector, de que el eje X es un autovector, ya la teníamos con este vector. Y si queremos buscar otro, no encontramos. Simplemente no importa qué hagamos, a dónde nos paremos nosotros con el triángulo original, con este vector B2 original, nunca este vector rojo va a ser paralelo a este vector. Solamente cuando esté sobre el eje X, ¿sí? Puedo seguir con esto así, negativo. Bueno, acá obviamente estamos sobre el eje X. Positivo o negativo es lo mismo, es un múltiplo, no importa. Lo importante es que es dentro del eje X y nada más, no puedo encontrar otro, ¿sí? Ven que si hago lo mismo, acá está por adentro, pero sigue sin ser paralelo. Y bueno, y volví al original. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué deberíamos ver? Bueno, si graficamos esta diferencia del ángulo de este vector menos el ángulo de este vector, debería ser positiva siempre, ¿sí? Al menos entre 0 y pi sobre 2, que es este ángulo de acá, siempre es positiva. Al principio es 0, ¿sí? O sea, cuando estoy acá es 0, porque este sí es autovector. Pero empiezo a subir y siempre es positiva, nunca vuelve a ser 0 como pasaba en el caso anterior. Y bueno, efectivamente si vamos a ese caso, ponemos la matriz que queríamos, corremos esto y nos da eso. Es 0 cuando el ángulo es 0 y después siempre es positiva y nunca vuelve a ser 0 para otro ángulo. ¿Se entiende? Entonces, por esta razón visual es que no puedo encontrar dos autovectores de esta matriz distintos y por lo tanto no va a ser diagonalizable. Esta matriz nunca es diagonalizable, es lo que se llama forma de Jordan. Se puede demostrar que cualquier matriz va a tener algo que se llama descomposición en bloques de Jordan, ¿sí? O sea, no cualquier matriz la puedo diagonalizar, pero sí siempre la voy a poder llevar a algo de este estilo, donde va a ser algo así como casi diagonal, o sea, como que voy a tener que agregar un par de unos acá arriba. Y con eso ya gané, digamos. Y un comentario con respecto a la segunda parte del ejercicio que dice por qué una rotación no es diagonalizable, excepto en los casos donde el ángulo vale, creo que decía un múltiplo de pi, o sea que vale 0 o pi o 2pi, que bueno, lo mismo que 0, etc. ¿Por qué es eso? Bueno, no lo voy a poder mostrar con este dibujo acá. Bueno, sí, podría setear estos números acá, pero bueno, nada, ya está. Por ahí en otro video. Pero básicamente es muy fácil de verlo. ¿Por qué? Porque una rotación es justamente agarrar este vector de acá y llevarlo a este punto de acá. O este, bueno, dependiendo cuál sea el ángulo de rotación. Pero no importa cuál sea el ángulo de rotación, siempre y cuando no sea pi o 0, ¿sí? Descartemos esos dos casos. Pero bueno, supongamos que el ángulo de rotación es esto. Lo lleva hasta acá, hasta 3/4 de pi. Bueno, justamente cada elemento que agarro lo roto. Entonces, ¿cómo voy a poder yo encontrar un vector tal que después de rotarlo me quede paralelo? Y es imposible, porque justamente si agarro un vector y me lo llevo acá, agarro este y me lo llevo acá, agarro este y me lo llevo acá, agarro este y me lo llevo acá. Bueno, nunca voy a poder lograr que este vector, por ejemplo, me lo lleve a algún elemento de acá. Es imposible, porque justamente una rotación lo que hace es mantiene la norma, ¿sí? Ni me lo agranda ni me lo achica. Entonces, en el mejor de los casos tendría autovalor 1, pero además la rotación me lo rota. Entonces, por definición de rotación, deja de ser paralelo, digamos. O sea, es imposible entonces encontrar un autovector. Ahora, ¿qué pasa? Es imposible si nos restringimos al caso de trabajar con cuerpos reales, ¿sí? O sea, con autovalores reales, todo real. Si nos permitimos, en cambio, trabajar con complejos, una rotación sí es diagonalizable. ¿Por qué? Porque no sé si se acuerdan, pero la formulita de un número complejo de norma 1, que es e a la i tita, ¿sí? Cualquier número complejo de norma 1 se puede expresar así. Tiene norma 1 y tita es el ángulo.
multiplicar en el plano complejo por un número complejo, como e a la i-tita, lo que hace es rotar. O sea, si yo agarro un número y lo multiplico por i es lo mismo que e a la i pi sobre 2, ¿sí? E a la i pi sobre 2 es lo mismo que i. O sea, si esto fuera el plano complejo, sería esto de acá, el puntito i. Bueno, multiplicar un número cualquiera por i lo que hace es rotarlo 90 grados. Si yo estoy en 1, lo multiplico por i, me da i, lo roteo 90 grados. Si estoy en i, lo multiplico por i, me da menos 1. Y así siguiendo, ¿sí? Y cualquier número, si estoy acá, lo multiplico por i, bueno, me pasó para acá. 90 grados roté. ¿Está bien? Entonces, ese número va a ser exactamente, justamente, un múltiplo complejo, ¿sí? Del vector original, que bueno, acá estaba diciendo el número complejo bueno, en el caso de R2 es un vector, va a ser un múltiplo, pero complejo ahora, de ese vector original. Entonces, en el caso complejo, si yo admito autovalores complejos, en ese caso sí puedo decir que una matriz de rotación es diagonalizable. Pero si solamente permito autovalores reales, no voy a encontrar ninguno. ¿Se entiende? Así que bueno, nada, consulten cualquier cosa, pero esta era un poco la idea.